¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Fernando Pereira, educador, fundador de la organización de Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP. Gracias por estar acá con nosotros. Un placer, Endrina. Muy interesantes los temas que tenemos que analizar y esta es una entrevista que debería ser compartida en familia, porque la sociedad venezolana está consternada por lo que hemos visto que ha sucedido en los últimos días. El día de ayer se hizo viral un video donde 4 mujeres, familiares de un menor de edad de 5 años, se muestran cometiendo abusos y agresiones contra este menor de edad. Uno en su situación de mujer, de madre, de venezolana, no puede sentir menos que indignación y dolor. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad venezolana? Porque se están haciendo más evidentes este tipo de agresiones contra menores de edad. Sí, indudablemente, Endrina, muy dolorosos los casos que hemos podido presenciar. El del video que mencionas realmente pues estremece ver el llanto del niño, el dolor del niño y cómo pues las personas, las mujeres que están allí no tienen ningún tipo de empatía, de compasión, ¿no? Y eso a todos nos tiene que llamar la atención. Nosotros desde SECODAP consideramos que indudablemente la pandemia ha generado todavía un efecto, hay como un tsunami que todavía nos está impactando desde el punto de vista de la salud mental, el clima familiar, el ambiente de violencia, y haya habido pues todo un remanente que todavía tiene pues el mar revuelto en términos de las relaciones familiares, la convivencia familiar, el trato a los niños. Pero indudablemente cuando hablamos de abuso sexual, hay situaciones preexistentes, los casos que se han revelado, denunciado en los últimos meses, nos hablan algunos que vienen ocurriendo desde hace años, ¿no? Adolescentes ya casi adultas que denuncian pues haber sido víctimas desde muy pequeñas por parte del padrastro, el padre o algún familiar, que nos está llamando la atención del trato, el lugar que le estamos dando a los niños en la sociedad, en el país. Creemos que hay que nuevamente pues hacer todo un esfuerzo para ese eslogan cuando la LOGNA entró en vigencia, los niños son primero en el año 2000, tenemos que retomar con fuerza, porque sin duda las denuncias que se han realizado desde que la Fiscalía ha estado exponiendo públicamente estos casos, consideramos que también ha tenido un efecto multiplicador y de incentivar a otras víctimas y a otros familiares en el entorno a que también se atrevan a denunciar, porque en el abuso sexual, a diferencia de otro tipo de delitos, pues es muy difícil la denuncia a veces porque en la mayoría de los casos quien está involucrado es una persona allegada o muy cercana. Ley contra la pedofilia cumple 1 año, pero los casos no disminuyen. Hay varias aristas. La violencia intrafamiliar, la violencia en los recintos educativos, conocidas como bullying, y toda la vulnerabilidad al que está expuesto el menor de edad, el niño o el adolescente. ¿De qué manera se deben adelantar campañas educativas para sensibilizar a la población y que exista ese valor tan importante que usted mencionaba, la empatía? Sí, tal como mencionas, pues la ley contra el abuso sexual tiene 1 año. Sin embargo, no basta con que hagamos las leyes. Nosotros hemos insistido en que el procesamiento de los señalados, las personas que están acusadas, los pedófilos, abusadores, que se les pueda someter a la justicia, es una parte importante, pero esa cara penal no es lo único, ¿no? Y ahí para nosotros es fundamental la protección de las víctimas, la atención a las víctimas, la formación
de todos los funcionarios que van a atender a esas víctimas en ese procesamiento legal, judicial, el acompañamiento psicológico, para que no haya la revictimización, que creo que es uno de los elementos fundamentales que la ley de hace un año apuntó, los pasos que se deberían dar para que la experiencia del abordaje legal, judicial, de la víctima no abra nuevas heridas y no sea tan traumático como el hecho mismo del abuso. Eso solo lo vamos a lograr con educación, con campañas, acompañamiento a la familia y apoyo psicológico, apoyo legal, y ahí es donde creo que como país tenemos que hacer el principal énfasis, donde tenemos la mayor deuda. Usted habla de un aspecto importantísimo, la revictimización. Mucha gente no entiende de qué va este término, y es una vez que una víctima formula una denuncia, al escarnio público que se somete, a los señalamientos por parte del entorno, al bullying y la agresión colateral, que incluso puede inducir un suicidio o daños psicológicos tan graves como el que fue propinado por el agresor inicial. Sí, sobre todo, Andreina, cuando hablamos de abuso sexual, violencia sexual en general, en el bullying también, en el acoso escolar pasa, la víctima se siente culpable, tiene vergüenza, tiene miedo, está aislada, y justamente es el silencio, la complicidad del entorno la que hace que el perpetrador pueda seguir violentando, agrediendo a la víctima por tiempo. Cuando esto se hace público, a veces incluso tu propio entorno tiene dudas, también tiene vergüenza. Este niñito, por ejemplo, varón, que ayer expone este caso, pues que se hizo público y hubo la actuación inmediata. Cuando se trata de hombres, varones, pues el entorno también, hay todo un estigma de que si se difunde, si se denuncia, se va a señalar a ese niño como que ya va a ser homosexual, que ya su virilidad se pone en duda. Entonces, el entorno muchas veces siente, incluso hay mucha desinformación, siente vergüenza, culpa. Por lo tanto, es determinante que en ese proceso de investigación, en los interrogatorios, los exámenes forenses, las experticias que se puedan hacer, tengan pues un alto grado de profesionalismo y además de empatía con la situación de estos niños, que haya procesos que sean adecuados y amigables con esos niños, para que, como decías, no se reavive el proceso del trauma cada vez que una autoridad intervenga, ¿no? Y por eso la ley, el énfasis tiene que ser que se ponga lo que está en la letra, que se lleve a la práctica, que tome vida, porque da orientaciones sobre cómo tendría que ser ese proceso. Acerca de la ley, aquí en este mismo espacio, en ese lugar donde usted está sentado, el fiscal general de la República expuso la posibilidad de abrir un debate nacional acerca de si se deberían penalizar de otra manera los abusos a menores de edad. ¿Piensa usted que debe existir una sanción diferente a la que ya existe? Y quiero hacerle otra pregunta bien interesante. ¿Qué pasa cuando el agresor, el perpetrador de este abuso a un menor de edad es también un menor de edad? Bueno, ahí por supuesto que ese es un tema álgido que debe abrirse a un gran debate, discusión de la sociedad, de los especialistas. Nosotros desde SECODAV hemos insistido en la importancia de que las penas que están establecidas se cumplan y se cumplan efectivamente, que no haya impunidad. Por ejemplo, muchos de los casos que se anuncia el inicio de un proceso de investigación, pero después no sabemos efectivamente cuántos de ellos culminan en un proceso de penalización. Entonces, ¿de qué nos vale seguir aumentando penas si nuestro sistema de justicia no está en la capacidad de responder en el tiempo previsto? Para nosotros sería importante asegurar ya, por ejemplo, que haya justicia inmediata
y nuevamente insistimos en que esa parte penal es la que la sociedad normalmente pues es más efectista, nos da una sensación de que ya se está abordando, pero la problemática, pero para nosotros es fundamental que se anuncien las políticas públicas, los programas para la atención de las víctimas y de las familias de las víctimas, que en este caso consideramos que es donde menos estamos haciendo y donde más énfasis tenemos que hacer. ¿Qué pasa cuando el que comete una violación, un abuso a un menor de edad es menor de edad también? O cuando comete un delito, un menor de edad, ¿cómo debería ser el abordaje? Bueno, tal como la ley, en este caso la LOGNA establece pues un adolescente que tenga 14 años o más, tiene responsabilidad penal, debe responder por el daño y el perjuicio que le ha generado al otro adolescente o niño o niña, y la ley establece cuál debe ser el procedimiento. Lo que tendríamos es que nuevamente hacer énfasis en que se cumpla de la manera que la ley prevé. Nos queda muy poco tiempo y son muchas las preguntas. Recientemente, cuando ocurrió un incidente fatal con una víctima muy pequeña en un colegio en la ciudad de Caracas, SECODAP pronuncia que debe existir una valoración de las instituciones educativas para ver cuándo están en riesgo. ¿Qué protocolo se debería seguir para garantizar la vida y la integridad de un niño que acude a una institución educativa tanto pública como privada? Sí, ciertamente todos los centros educativos, pero también centros deportivos, culturales, recreativos, donde participan niños, niñas, adolescentes, tenemos que desarrollar una cultura de prevención y mitigación de riesgos que por supuesto pueden estar allí y que es nuestro deber y responsabilidad como adultos identificarlos y prevenirlos. Hablando de las señales que pueden tener los padres y representantes para poder identificar cuando un menor de edad está siendo víctima de abuso, ¿cuáles serían las señales más contundentes y de qué manera se debería abordar cada caso? Por supuesto, cualquier evidencia física en su ropa, en sus partes íntimas, cualquier secreción, líquido, flujo sanguinolento que nos llame la atención, debemos inmediatamente ver en su ropa cualquier rasgadura, pero a veces esos signos evidentes no son los que se nos muestran, y cualquier cambio abrupto en los hábitos, en el comportamiento, niños que pueden estar temerosos, llorando, que manifiestan miedo cuando alguna persona llega, no quieren ir a un anexo, a una habitación donde antes acudían, algún familiar, pues vemos que hay una actitud de temor, de miedo, que el niño pues no se le quiere acercar, dejan de dormir, tienen terrores nocturnos, en sus juegos o en sus cuentos empiezan a narrativas y escenas que erotizadas o de símbolos sexuales que no son habituales, deben llamarnos la atención y probablemente son pistas para que podamos indagar. El mensaje central: formalizar las denuncias. Muchos padres tienen miedo a exponer a sus familiares, a hacer su denuncia, porque temen incluso por la integridad de sus hijos. ¿Cuál sería el mensaje más alentador para que cualquier persona que esté viendo esta entrevista y tenga una situación de violencia en su núcleo pueda tener la valentía para no guardar silencio? ¿Cuál sería el mensaje? Que no se le ha dañado la vida a un niño o una niña por un evento de un acoso o de un abuso, siempre y cuando podamos acompañarlo en exponer esa denuncia. Por ejemplo, significa que le creemos, que lo acompañamos, que sabemos que hay alguien que le hizo daño y que abogamos porque se haga justicia, y acompañarlo psicológicamente, emocionalmente, para que pues los niños que tienen esa capacidad que tienen de resiliencia y de sobreponerse a la adversidad va a ser la que impere si les permitimos que esa herida drene, que no se encone, que no se infecte, y que ellos puedan seguir adelante con su vida como mujeres, como hombres, que
plenamente puedan seguir desarrollándose, tener su familia y una vida normal, porque como familia los hemos acompañado. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión, abordando este tema tan importante y tan sensible para todos los venezolanos. Fernando Pereira, educador, fundador de la Organización de Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, director también de SECODAP, y que próximamente estarán de aniversario haciendo una labor muy hermosa por el futuro y el presente de nuestro país. Gracias por estar aquí. A ti. Gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa y al regreso seguimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.